Mutación consiste en un cambio en la información genética ADN que produce un cambio en las características del ser vivo. Pueden ser heredables, óvulo y espermatozoides. Mutan el gen, el que alberga los datos encontrados en el ADN, y a partir de la mutación se pueden dar numerosas enfermedades. Se produce al hacer la replicación del ADN, ya que sucede algo con lo que varían sus nucleótidos. Mutación somática es la que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que se derivan de ella por divisiones mitóticas heredan la mutación. Mutación en la línea germinal. Se denomina al cambio genético en las células reproductoras del cuerpo, óvulo o espermatozoide, que se incorporan en el ADN de cada célula del cuerpo de los descendientes. Las mutaciones de la línea germinal se transmiten de padres a hijos, también se llaman mutación hereditaria. Tipos de mutaciones según sus consecuencias. Número 1. Mutaciones formológicas. Número 2. Mutaciones letales. Número 3. Mutaciones condicionales. Número 4. Mutaciones bioquímicas o nutritivas. Número 5. Mutaciones de pérdida de función. Las mutaciones cromosómicas son alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas, ya que se deben a errores durante la gametogénesis. Las mutaciones se heredan o se experimentan. Tipos de mutaciones cromosómicas: deleción, duplicación, translocación, isocromosoma. Mutación génica. La alteración del ADN mediante el proceso de mutación es el origen primario de toda variación genética. Las variantes alélicas que surgen por mutación y que son transmitidas de generación en generación hacen posible la evolución. Las mutaciones que se producen en las líneas germinales son las importantes porque pueden ser transmitidas a la descendencia, aunque hay algunas mutaciones somáticas que pueden ser heredadas cuando las estructuras reproductivas surgen de meristemos somáticos. Tasas de mutación. Hay varias unidades naturales de tiempo para cada uno de estos tipos, con tasas que se caracterizan ya sea como mutaciones por par de bases, por la división celular, por gen por generación o por genoma por generación. La tasa de mutación de un organismo es una característica evolucionando y está fuertemente influenciada por la genética de cada organismo, además de la fuerte influencia del medio ambiente. Espectro mutacional es un organismo, es la velocidad a la que diferentes mutaciones ocurren en diferentes sitios. Normalmente se consideran 2 sitios, cada uno de los cuales puede tener 3 mutaciones, lo que resulta en 6 tasas totales. Estos ocurren en las partes A, T, B, C, G pares. Mutación y evolución. La selección natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas, que es como se produce el cambio evolutivo, ya que son organismos con mutaciones ventajosas tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir las mutaciones a su descendencia. Papel de las mutaciones en el cáncer. Las mutaciones en los genes regulatorios claves alteran el estado de las células y pueden causar el crecimiento irregular visto en el cáncer. Para casi todos los tipos de cáncer que se han estudiado parece que la transición de una célula sana y normal a una célula cancerosa es una progresión por pasos que requiere cambios genéticos en varios oncogenes y supresores de tumor diferentes. Esta es la razón por la cual el cáncer es mucho más prevalente en individuos de edades mayores. Mutaciones y genéticas de la población. El rol de la población en la evolución es primordial, porque es la única fuente de genes nuevos. Sin embargo, una vez que un nuevo gen ha aparecido en la población, ya no es el mismo quien va a determinar su futuro. A nivel de población, la persistencia depende de la mantención de la información genética. Para lograr esto, los organismos intentan disminuir la tasa de mutación y limitar las mutaciones deleterias. Sin embargo, la adaptación a nuevas situaciones necesita un cierto
un cierto nivel de variación genética para obtener mutaciones raras y benéficas. Tipos de mutaciones en el VIH. Cuando más se multiplica el VIH, más mutaciones aparecen. Estas mutaciones aparecen accidentalmente. El virus no sabe que resistirán a los medicamentos. Hay 3 tipos de resistencia. La resistencia clínica. El VIH se multiplica con rapidez en el cuerpo. La resistencia fenotípica. El VIH se multiplica en tubos de ensayo cuando se agregan antirretrovirales. La resistencia genotípica. El código genético del VIH tiene mutaciones que están relacionadas con la resistencia a los ARVS.